quinto capítulo. Y estamos acá con, además de amigo, con el abogado y cientista político Hernán Larraín, como sale en su... Larraín Mate, que es la diferenciación. Socio de la consultora Puelce, consejero horizontal y parte de Evópoli, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, baladista con el Crucero del Sabor y miembro del Consejo de Observadores para una Constitución que se terminó. Hernán, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. No, en serio, muy entretenido poder conversar contigo. Oye, mira, el propósito de este podcast, que como ya lo viste, lo has visto, es tener una conversación sobre política. O sea, y ambos hemos trabajado hasta juntos, ¿cachai? Hay un oficio político, una profesionalización del espacio político, pero creo que además de eso, estamos presentes en una crisis global. Y mi preocupación cuando empecé a ver esta conversación con distintos actores, distintas personas, es hasta qué punto está esta crisis que tenemos en la democracia de representatividad, confianza, modelo, etcétera, o que de alguna manera, siempre lo digo, pero que la gente vota no como debió, o sea, como que el Brexit iba a votar al revés, el referéndum de Colombia, como Trump. Están pasando cosas en cuanto a la relación entre la gente y el establishment y la política. Y hay un rol, creo yo también, en cómo la tecnología está ayudando a esto. O sea, la democracia desde las redes sociales o desde los medios, de que todos tenemos acceso, que yo no sé, este modelo de intermediación, que lo hemos hablado varias veces, o del voto, o que yo te cedo a ti mi soberanía por 4 años o por 3 años, no sé si los tiempos están para eso. ¿Cómo ves tú esa problemática o no ves una problemática? Sí, por supuesto que hay un fenómeno nuevo, y lo que ha generado mucha incertidumbre. Había una suerte de orden que entendíamos todos y compartíamos, aun cuando tuviéramos diferencias ideológicas, respecto a la democracia, respecto a los partidos políticos, respecto al Congreso. Claro, un cierto orden político que es básicamente la democracia representativa. Que después de la caída del muro en adelante operó con una cierta lógica y una cierta estabilidad. Y estamos en un periodo de transición hacia otro orden. Y yo creo que efectivamente hay una crisis que es fundamentalmente de representación. Hoy día la ciudadanía no siente que los partidos y la estructura tradicional encausa sus demandas y sus necesidades. Al menos eso con claridad en Chile. Y luego habría que ver fenómenos que están ocurriendo en otras partes del mundo que tal vez hablen de eso también. Pero creo que hay que tener cuidado. Yo no sé si la gente del Brexit se equivocó. Si creemos en la democracia y en sus instituciones, tal vez sí estaban dando un mensaje que la idea de la Unión Europea, cómo se estaba llevando, no era la que ellos querían, o tal vez Trump sí está representando a una parte importante de Estados Unidos que sentía que el mundo progresista, que las costas, que el Partido Demócrata y que Obama, en fin, los perdedores de la globalización también se ha dicho. En fin, yo creo que estamos en un periodo de transición. Creo que la democracia tiene que repensarse en sus estructuras de representación y participación. Y, bueno, cada país es una realidad particular y en Chile estamos viviendo una. Y yo creo que el llamado es como casi también como generacional, como en nuestra época, aquellos que nos interesa la política, nos gusta la política, aquellos que trabajamos en política, estamos llamados a reinventar esos procesos de representación, los partidos, los liderazgos, los contenidos y también los mecanismos. Claro, ahí conversaba mucho con Pablo Paredes con respecto al proceso constituyente. Bueno, tú desde el Frente Amplio tienen la Asamblea Constituyente, ven otra, pues, y tú fuiste parte de este proceso. Desde lo simbólico o lo real, este proceso, ¿qué crees tú? ¿Cómo ves nuestra Constitución? No hablando tanto si funcionó o fracasó el proceso actual que hizo el gobierno de la presidenta Bachelet, que tú creo que podemos compartir alguna opinión o tener alguna opinión, sino cómo ves el resignificar desde lo simbólico este pacto social. ¿Lo ves necesario? ¿Cómo logramos este proceso? Porque siento que ahora el proceso se pateó de nuevo. Yo no estoy pegado mucho que la Constitución del 80, hacia la larga el gobierno de Lagos cambiaron mucho los enclaves autoritarios, o sea, se democratizó un poco más. Pero, ¿qué hacemos para renovar este pacto? Para que la gente vaya a votar. O sea, ¿cómo llevamos como decir, oye, ¿sabes qué? Démosle, vamos todos para allá? O sea, porque ahora está demasiado líquido, demasiado fútil, creo, esto. Sí. A ver, yo creo que la Constitución en sí mismo no es el problema. Sí creo que tiene un origen ilegítimo, sí creo que
una ciudadanía madura es capaz de otorgarse una constitución nacida en democracia. Yo eso lo comparto y creo que hay un desafío. Pero creo que la idea de la nueva constitución es en sí misma bastante de élite. Si tú vas a los números duros de cuánta gente participó, bueno, no fueron tantas personas como muchos pensaron que iba a ser. Pero muy lindo ejercicio, participé, me encantó Ya, el ejercicio. Ahora hagamos doble clic, porque Sí. yo creo que asumiendo de que hay que hacer arreglos institucionales, que por así decirlo hay un desafío en las instituciones políticas para que efectivamente haya una democracia más viva y hay una ciudadanía que siente que puede participar y sentirse representada, es que yo sí creo, teniendo como principio la democracia representativa, yo creo que deben existir más mecanismos de participación ciudadana y no solo votar una vez cada 4 años, delegarle a un grupo toda la responsabilidad y luego rendir cuentas en los años electorales. Yo creo que hay que buscar nuevos mecanismos de participación y creo que el ejercicio, el experimento incluso, de la etapa participativa del proceso constituyente fue muy interesante. Como ejercicio, como innovación, incluso la metodología, estamos empezando a probar fórmulas que eventualmente en el futuro pueden ayudarnos. Estados Unidos, dicho sea de paso, en materia de gobiernos locales, también pasa mucho en Inglaterra, tienen bastante más mecanismos de injerencia y participación y creo que hay que ir avanzando hacia allá. La ley 20.500 es parte de eso y por tanto yo creo que hay que ir avanzando en mecanismos participativos con aquellos que también quieran hacerlo, en forma libre y voluntaria. Claro, también, porque bueno, tengo una constitución, si le sacamos el elemento de la dictadura, tengo una constitución así hace 40 años, el mundo la velocidad que cambian los cambios sociales son demasiado rápidos y a veces la institucionalidad no es capaz de poder hacerlo. Pero entiendo que la discusión constituyente es algo muy de élite, o sea, de abogados casi, la constitución es A, B, C, D. Sí, si tú vayas a las preocupaciones de la ciudadanía, claro, está número 15 sí, en la tabla. Pero siento yo que a lo mejor la constitución, o a lo mejor tú crees que puede existir otro mecanismo, a lo mejor darle una democracia menos débil, democratizar más la institucionalidad, es que, digo desde lo simbólico, porque siento que estamos disociados, que a lo mejor una crisis mundial, ¿no? Pero vemos en Chile está disociada la gente con el establishment político, que serán buenos, malos, verdes, rojos, pero a la larga es lo que se supone que la democracia representativa es esta pirámide que tenemos que elegir un representante que nos gobierne. Sí, pero yo creo que hay un mito, si que creemos que construyendo una nueva constitución en democracia, de alguna manera se arregla todo, exacto. Se abre la gran alameda. Correcto, no veo por dónde que eso puede ocurrir. Creo un cambio en transformaciones institucionales incrementales. Y vamos a un ejemplo práctico. Lo que pasó en Chile en los últimos 3 años, desde que salta el escándalo Penta, Soki y en general el financiamiento irregular a la política, hizo que Chile reaccionara, se creara la Comisión Engel y una nueva legislación entrara a operar, que la estamos viendo, la vimos en la última municipal, mucha menos publicidad, un periodo más corto, una locura de... mucha menos lucas, Sí. ¿cierto? Y yo creo que eso es interesante, obliga a los partidos, obliga a los candidatos a buscar mecanismos distintos para atraer la atención de los electores. Creo que es lo que está pasando hoy día con el refichaje. Creo que en el fondo hay países latinoamericanos que han vivido escándalos de corrupción como el que vivió Chile y la legislación sigue siendo la misma. En Chile hubo un cambio institucional. Entonces, así como ocurrió al menos en materia de conformación de partidos, transparencia, CERVEL, financiamiento de las campañas y de los propios partidos, mayor participación del Estado, sacar a las empresas, son cambios que de a poco van ayudando a que la política se modifique. Sí. Y sí creo también que deben haber arreglos institucionales que están a nivel de la Constitución. Y sí creo que en un proceso en el tiempo, pero con voluntad, se pueden ir haciendo transformaciones, cambios e innovaciones, obviamente liderados desde los partidos, desde los políticos, desde el Congreso, para ir cambiando esta relación de distancia y desconfianza que hay con la ciudadanía. Claro, pero también es perfecto, sí, la legislación está cambiando, se está incrementando y dándonos transparencia, pero a mí me huele de repente que es como seguir parchando el auto que está, seguir poniéndole como a este bidón, poniéndole, como dice, particurita, o sea, como estaría como... Realmente puede ser un poco más violento, un gran cambio, o sea, una gran discusión. A mí, ¿por qué crees tú que no agarró tanta fuerza esta discusión constitucional? Ahora, lo que pasó en el proceso, ¿por qué la participación fue baja? ¿Por qué a la gente no le importó esta discusión?
Mi impresión es que la discusión constitucional es una discusión de élite. Es de, primero, de abogados constitucionalistas, de expertos que están y conversan entre ellos y además un lote que todos quieren, digamos, tener en alguna parte su firma en una nueva constitución, ser parte de la historia. Y luego, creo que legítimamente la izquierda chilena vio en el 2013, luego del movimiento del 2011, que la bandera de la nueva constitución era una forma simple de hablar de otro modelo, de cambiar el modelo. Como refundar ese otro... Exactamente, claro. cambiar las bases digamos, en lenguaje de Atria, ¿cierto? Claro. Pero nos dimos cuenta de que no hubo hordas de ciudadanía corriendo a participar, sino más bien hubieron 200.000 personas en total. En un proceso que fue muy interesante desde el Consejo de Ciudadanos Observadores. Para mí, que yo era un poquito escéptico, yo terminé siendo un gran, digamos, admirador y creo que tenemos que aprender mucho de buscar nuevos mecanismos de participación. Creo que la tecnología tiene mucho que decir también. Pero eso, es un tema de élite, la discusión constitucional. Y por eso temo que si fuéramos solo en la nueva constitución el camino para poder, entre comillas, arreglar la crisis de confianza, nos podemos quedar cortos. Claro, Tienen que ser más procesos paralelos en distintas dimensiones, más complejas, sociedades complejas, soluciones más sofisticadas. En la sincronía de los fenómenos me llama la atención eso, o sea, es un poco caricaturizar el esto, pero de ver tanto estudiante, tanta gente en la calle, ¿quién se lo lleva a la casa? ¿Quién representa? Como quién dice, pucha, son 300.000 personas que eventualmente van a hacer esta cosa. Sí. O sea, esa sincronía del fenómeno y la tecnología, la velocidad o el sentido que tengan los fenómenos políticos, me parece muy raro cómo se representa. ¿Cómo decir, chuta, yo soy Giorgio Jackson, o soy del movimiento estudiantil y soy capaz de movilizar 500.000 personas, pero después no soy capaz de transformar la sociedad hacia un todo? Que un razonamiento bastante lógico ya, chuta, hay otra gente que tengo atrás, pero automáticamente no soy el vocero. Bueno, los dos trabajamos la moneda, ¿te acuerdas que las protestas eran como... Uno salía de la moneda y veía de todos los colores, familias, batucadas, punk, derechos gays, derechos... Ballenas, glaciares... Claro, entonces, ¿quién agarra eso? ¿Quién agarra esa...? ¿Cómo insisto en la pirámide? ¿Cachai? Eso es como mi duda. Yo te doy una intuición. Yo creo que uno de los cambios más sustantivos que estamos viendo hoy es que los proyectos políticos, así como que pretendan abarcarlo todo, desde la izquierda y la derecha, creo que difícilmente van a leer a la ciudadanía que hoy día, en una sociedad mucho más individual, que entiende que los proyectos de vida dependen mucho más de cada uno, del trabajo, del esfuerzo, eso te lo dicen todas las encuestas, la CEP es bien clara en eso, esperan de la política más bien que den condiciones para que las personas puedan desplegarse. Y por eso creo que ya está una convicción política y también ideológica. Y creo también mucho en la política de las causas. Más que de visiones generales, hay movimientos que se preocupan por cuidar la naturaleza en Chile, hay movimientos que se preocupan por los derechos gay, hay otros que están por la equidad del género, hay otros que están preocupados por la seguridad, por la bicicleta. Hay distintas temáticas hoy día que superan la lógica de derecha e izquierda, y que creo que la política debe buscar canalizar. Claro, eso Matías Zun, conversábamos también en el podcast, tiene muy claro, tiene más que hablarle a los 100 ecologistas de siempre, o 500, los que sean, hay que ser un elemento influenciador en el espacio político, el espacio público. O sea, total. Y a todos. A todos. Un ejemplo interesante, creo que es el Móvil y la Fundación Iguales. Han hecho una pega sofisticada, en el sentido de que sin abanderizarse con un sector político, y más bien influyendo transversalmente y estando presente en distintas causas, desde cosas escandalosas como lo que ocurrió con Zamudio, pero que se transforma en una ley, la ley de identidad de género, pero esto lo hacen, y esto creo que es lo que es interesante observar, desde un lenguaje propositivo, ¿cierto? Las marchas, las marchas gay son fiestas. Sí. Ellos te invitan en el fondo a que las personas del mismo sexo también se puedan amar y puedan tener una institucionalidad como el matrimonio que las albergue. Yo creo que creo que el mundo verde, digamos, el mundo, mucho más que dar la batalla en contra de, tienen que persuadir y hacer de sentido común sus causas. Son parte de la sociedad y tienen que tener un impacto, más que negarse y esto está todo malo. Exacto. Claro, entonces, pero esa política, esa otra capa política es la que de alguna forma tiene que hacer lobby con el establishment, influenciar. Sí. O eventualmente deberíamos tener un sistema como en los otros países en que hay el diputado verde, el diputado que representa determinadas causas, o el parlamentario. Bueno, pero lo que vemos en Europa,
es que existen en general fuerzas políticas, dos grandes fuerzas políticas, a pesar de que cada vez los sistemas están más fragmentados, y luego, como en long tail, ciertas microcausas que tienen representantes. Pero la verdad es que los movimientos verdes llevan muchos años en política y no se han transformado en grandes proyectos que abarquen más allá que esa causa. A mí me vale decir los partidos de derecha en Europa son verdes. Los logos son verdes. Como que agarran, asimilan. Todo lo que hizo David Cameron cuando transformó al Partido Conservador, cambió su identidad corporativa del rojo y el azul y el blanco al verde. Sí, pues como al espacio verde. Oye, y dentro de este espacio, tú eres parte fundamental de Evópolis, fuiste director de Horizontal, que es como el think tank asociado. ¿Cómo ves, cómo emerge un nuevo partido político en esta atomización también? O sea, como vemos, a mí, hoy día discutía en Twitter, pero a mí me llama mucho la atención, discutía con Alberto Mayol. Realmente a mí me da un poquito miedo lo que pasa en las elecciones pasadas, lo que pasa en Perú todas las elecciones, que tenéis 20 candidatos y que uno representa, no sé, en Perú hay unos fonadistas que se llaman, que son gente que le tienen unas casas como del 80, o que gente que de alguna forma está utilizando estas plataformas para mostrar una idea, como, no sé, el candidato ecologista, lo que sea. Pero ¿cómo ves tú cómo emergen estos nuevos partidos? O sea, tú, como siendo parte fundamental de esta organización, ¿cómo conversa? ¿Cuál es el nuevo código? Y cómo también, y eso te preguntaré después, ¿cómo se relaciona con el sistema de partidos tradicional? O sea, ¿cómo llega ahí? ¿Cómo irrumpe? ¿Y cuál es, cómo decís tú? ¿Sabes que no voy a cometer los mismos errores del padre? O sea, no voy a hacer lo mismo. Literalmente. Literalmente. Sí, bueno. Literalmente no voy a cometer los mismos errores de los partidos tradicionales y avanzo. O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo cambiar el código? Sí. A ver, lo primero es decir que hay nuevos hoy día partidos emergiendo porque los partidos tradicionales no están representando a la ciudadanía. Y por lo tanto hay una demanda por nuevos actores. Ahora, está por verse de que estos nuevos partidos, Evópolis, RD, en fin, los actores que todos conocemos, van a ser efectivamente proyectos políticos que tengan capacidad de ganar votos, de tener representantes, de identificar a un nuevo lote. Estamos naciendo, esa es la verdad. Y creo que nos enfrentamos en noviembre a una primera elección en serio, en el sentido de que nacimos, en el sentido como es interesante ver a RD y a Evópolis en paralelo como fenómenos, nacen movimientos, logran elegir a un diputado, digamos, y ir conformando un proyecto que va a ir, se ha ido complejizando, se transforma en partido político legalmente constituido, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que estamos tratando de representar a aquellos que han perdido un poquito la fe en los partidos y en los tradicionales. Ahora, partamos de una base, yo creo que la política hoy es entre menos ciudadanos. O sea, hay menos ciudadanos interesados en la política, la gran mayoría está desconectada, hastiada, y por lo tanto simplemente le apagó la tele. Yo estoy trabajando ahora en la campaña de Felipe, me toca hablar mucho con los medios, y en general los directores de medios hoy día te dicen, oye, yo pongo una nota política en un central y el rating se cae. Entonces, es poco sexy la política, genera poco rating. Por lo tanto, la obligación aquí radica en los partidos. Por lo tanto, nosotros en Evópolis estamos buscando un lenguaje, una comunicación. Hoy día las redes sociales son fundamentales. Hace 2 semanas salió una encuesta académica donde indicaba de que Facebook es la segunda fuente de información que tiene mucha gente. O sea, es un lugar donde están las noticias y conversaciones ocurriendo. Hoy día la campaña se está dando en Facebook. Se está movilizando bases y ciudadanía en Facebook. Y para nosotros ese es un canal fundamental de comunicación. No, pero la campaña es fundamental. Lo único problema es que tenemos el riesgo de lo que pasa en Estados Unidos. De que el discurso se relativice, las fake news, una realidad paralela. Disculpe. No, eso es una amenaza que hay que tener presente, digamos. Pero mi punto es que hoy día los partidos tienen una cierta responsabilidad en reinventar su lenguaje, sus códigos, sus medios de comunicación y sus formas de movilización. Y esa es algo que te da una identidad si es que tú te comunicas en ese lenguaje y en esos canales con el ciudadano en forma mucho más horizontal y no en forma vertical como era tradicionalmente. O sea, hay cambios de paradigma y los que interpreten mejor esos cambios de paradigma son los que van a obtener los votos y la representación. ¿Y tú cuando sales a persuadir o a seducir gente que se meta al movimiento, cómo es la recepción? La gente cuando te topas con una pared o
Dices, pucha, estamos estamos generando un movimiento político bajo A, B, C, D, F, C. ¿Cómo te recibe la gente? ¿O son gente que viene del mismo mercado electoral? ¿Me entiendes? O sea, como que gente desencantada. Esa es una gran pregunta. Tengo dos respuestas. Una, entre comillas, un poquito más dura. Si nosotros vemos, por ejemplo, los votos en concejales de la alianza en relación a Chile Vamos, ¿cierto? De 2012-2016, aumentó un poquito la torta. ¿Ah? Nosotros sacamos 150.000 votos. Y para nosotros es una preocupación como Evópolis no tener votos de RN y la UDI, Sí, o sea, de desencantado de ahí, sino de abrir a una nueva generación, claro, a un nuevo espectro, un mundo más de centro, más liberal, a una visión más moderna de la política y de la visión de la libertad en ese sentido. Y esa es la pelea. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo digo, nosotros lo que salimos a conversar y a hacer propuestas en los medios tradicionales y en los nuevos medios. Y utilizamos esos códigos para atraer e invitar a reuniones a distintas personas. Claro. Y esa es la forma de abrir una conversación y de captar ciudadanía. Pero aquí hay que persuadir, aquí tú no, y hay que invitar y hay que proponer. Pero eso, es como, o sea, está creciendo, o sea, ideal que entre más gente al sistema, pero es como un No, reacomodo. pero yo creo que nosotros estamos viendo que en el fondo el padrón, entre comillas, se abrió y el elector real está reduciéndose. O sea, la torta para todos los partidos es más chica y hay cada vez más partidos. Por lo tanto, lo que deberíamos ver es una fragmentación. Claro, yo lo hablaba con Azun, Matías Azun, de Greenpeace, que también está en este podcast, y yo lo veo, a lo mejor más conservador, yo decía, chuta, esto es un problema, o sea, la fragmentación se termina siendo algún problema de la democracia, cómo tomamos decisiones, y los viejos temores de los 3/3 de los tiempos Allende, o sea, me baja toda esa paranoia, que a lo mejor es una idea aprendida. También puede ser que a lo mejor la atomización también es una virtud. A lo mejor hay que hacer los cambios, constitución, régimen no tan presidencialista, más parlamentario, o sea, pero a mí me ha dado miedo la atomización, pero a lo mejor no es tan terrible la atomización. La fragmentación genera más roce, más fricción, mejor idea. Es que mi impresión, vamos en orden. Primero pensemos en los cambios sociales y después vemos cómo la política se adapta a eso, y no al revés, que es como una tentación que tienen algunos intelectuales. Lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 30 años, y en esto hay bastante consenso, es que básicamente este es un país que se transformó en una sociedad de clase media, ¿cierto? En un país pobre, que se expandió la educación, la escolarización es prácticamente total, la educación superior vivió una expansión impresionante, el consumo se democratizó y por lo tanto hay una ciudadanía que tiene muchas más capacidades, más información, es más crítica, tiene más autonomía, ¿ah? Y por lo tanto es más exigente. Ese es un dato y la política va más atrás y no está respondiendo a esa nueva ciudadanía. Claro. Y luego hemos pasado a ser, entre comillas, una sociedad simple, blanco, negro, sí, no, derecha, izquierda, a una sociedad compleja, donde con hay matices. muchos más matices, un arcoíris mucho más sofisticado. Y los partidos y la política empieza a entender hoy día que tiene que representar a esa sociedad compleja. Yo por eso siempre he tenido la convicción, por ejemplo, que Chile Vamos, como de hecho lo hace la nueva mayoría, es muy bueno que tenga varios partidos, varias visiones al interior, que sea capaz de representar a un mundo más amplio y que a través de procesos democráticos como las primarias, esos proyectos políticos en sentido de unidad, pero también de diferenciación, se jueguen y se voten. Por ejemplo, que esté Piñera, que esté Osandón, que esté Felipe Casta en la primaria. Esa tesis tú te la jugaste a Concho en la elección del presidente Piñera, la elección, y fue una gran tesis tuya también. O sea, fue importante abrir cómo salimos, cómo ganamos, a quién convencemos. Exacto. Entonces, cuando íbamos y dijimos, tenemos una audiencia tradicional de derecha, digamos. Pero falta ¿Cómo vamos los códigos desde la propaganda, desde el marketing, cambiaron hacia algo más abierto. Nosotros hicimos una comunicación que se movió, ¿cierto?, de la lógica clásica de la derecha, y esto fue un equipo de gente, tú también estabas involucrado, ¿cierto? Y si tú quieres, lo que ver en forma bien simbólica de la palabra cambio y de los usos tradicionales, es como el eslogan, pasamos a una estrella de colores, y conjugamos un lenguaje relato, mucho más abierto, más audiencia, más moderno, más abierto, más democrático. Tengo miedo que estas elecciones, estamos los dos metidos en campaña, tenga que ser demasiado polarizado. O sea, la sociedad se polarice y nosotros seamos actores polarizantes. Eso me deja un problema ético con la tecnología que yo creo que la polarización es un hecho, está ocurriendo. Estados Unidos, ejemplo. Estados Unidos, o sea, cuando hablamos de hay mucha evidencia de esto. Hay un autor que yo recomiendo leer para entender mucho idea de la política actual, es Jonathan Haidt, que es un psicólogo gringo, que es un psicólogo social, que básicamente está estudiando y tiene 2 libros
donde muestra cómo nuestras visiones políticas están fundadas en nuestra moralidad, en los sentimientos, y no tanto en la racionalidad como ha sido tradicionalmente, y cómo el discurso político y el rol de los medios también se juega la polarización. Hoy día, por ejemplo, para poder hacer noticia, tú tienes que ser violento, pegarle a alguien, y los medios, si no ven sangre, no lo levantan. Entonces, los medios también son parte de la polarización que vemos. Claro, pero Ejemplo concreto. El ejemplo de Estados Unidos, que los medios odiaban a Trump, Exacto. pero él daba la guerra en Facebook. O sea, segmentaba y tenía un problema que podéis o caer en el eco o podéis estar segmentando demasiado el mensaje y cayendo a esta polarización. O sea, el espacio, la capacidad tecnológica de polarizar el discurso es un contrasentido contra la democracia, porque genera sociedad de bueno y malo. Y en cambio, en la elección de Trump, creo yo, tú lo dijiste, lo escuchaba en un podcast, como que al parecer la gente vota por emocionalidad. O sea, le gusta Trump, por ejemplo. Más allá que tenga 10 propuestas, una propuesta, 50.000 propuestas, a lo mejor no tenía ni programa político. O sea, Tal vez le da más seguridad. O sea, claro. Te fijas, pero un sentimiento de seguridad, una sensación de que hay gente que nos vino a quitar los empleos. Estoy hablando de Estados Unidos. Hay gente que vino a tomar nuestras casas. Pero tenemos que... Hoy día, si quieres ser mañana tú, candidato a diputado por Antofagasta, ¿qué vas a decir sobre el rol de los colombianos en Antofagasta? Es un problema. Sí, claro. O sea, un problema que vas a tener que decir que tu discurso va a tener algunos tintes xenófobos si quieres triunfar electoralmente en Antofagasta. Claro, desgraciadamente hoy día los incentivos electorales, en la medida de que tragedia, aquellos que los inmigrantes no están involucrados en el sistema electoral, entonces los políticos tienen muchos incentivos para sacarlos. Pero yo, y no solo yo, Evópolis ha tenido un discurso pro-inmigración, asumiendo esos costos electorales. Puedes salir con un discurso más de alguna política pública. Exacto. Sí, es como y ahí también le hacen... Mira, pero también hay una cosa, Pablo. También esta es una época que, dadas las condiciones de fragmentación, de desconfianza, creo que jugarte en tus convicciones, aun cuando algunas de ellas no sean electoralmente muy populares, pero se ve consistencia en lo que tú crees, claro, eso paga. O sea, nosotros estamos, por ejemplo, levantando en la primaria de la centro-derecha el matrimonio igualitario. Nosotros sabemos que al interior del sector eso no es en ningún caso popular. Pero lo que queremos que vean los ciudadanos que van a votar es que somos liberales y lo somos en todos los campos de la vida social. Y eso creemos que va a terminar, digamos, va a terminar, digamos, siendo reconocido y eventualmente pagado electoralmente. En el fondo, la gente decir, ¿saben qué? Aquí veo coherencia. No veo estar buscando banderas populares todo el rato. Y ahí está el populismo, el que busca banderas populares solamente y utiliza el sentimiento popular para construir su personaje. No, yo creo que la centro-derecha tiene que hacer... Mira, vi una estadística, no voy a decir dónde, pero que las búsquedas, por ejemplo, en Google, alrededor de la palabra aborto, la gente lo que busca es cómo hacerse un aborto en la casa. Ahí te lo mostré. Pero, ¿cómo hacerse un aborto? O sea, y buscan métodos como que pastillas, o sea, y eso produce muerte, problemas sociales. O sea, no sé, como sector no podemos seguir tratando de patear penal para el córner. Hay que generar una política pública, más, menos, pero una discusión. O sea, en la medida que las cosas que más le interesan a la gente sigamos sacándolas, o el matrimonio igualitario, yo creo que el matrimonio igualitario que está bien, es como ¿para dónde va el mundo? Es como chuta, ¿de cuántos países? Pero, por ejemplo, cosas como el aborto, de repente, esta cosa de tapar el sol o no discutir, me parece terrible. Por lo menos del sector político que pertenecemos los dos. Claro, yo creo que la discusión tiene que darse. Bueno, y yo pienso que eso no hay que pedir permiso en política muchas veces, hay que pedir perdón. Como decía un jefe. Como decía un jefe que tuvimos. Entonces, ¿por qué? Porque la derecha tradicional en general ha sido muy pro statu quo, es muy reaccionaria, le tiene miedo al cambio. Sí. Y por lo tanto, la cultura de estar abierto a los debates, la cultura de ir adelante. Lo que vivimos con el binominal es súper ejemplar. O sea, el binominal era claramente un subsidio a los dos grandes sectores. Que no está mal. O sea, tiene virtudes y tiene defectos. Pero lo que quiero decir es que el hecho de discutir un sistema electoral, el hecho de discutir la nueva constitución, el hecho de discutir el aborto en una democracia deliberativa es fundamental. Si no, la gente distancia. O sea, ves que la gente se está buscando cómo hacerse un aborto en internet. Bueno, hazte cargo. Hazte cargo. Por supuesto. Y también es legítimo que hayan políticos que no creen en el aborto y representan a personas que no quieren que haya aborto en Chile. Pero que sean, por lo tanto, que haya un debate, que sea transparente y que la ciudadanía pueda elegir. No, esta cosa como de repente, yo creo que la gente pierde conexión como en nuestra democracia, que de repente se vota a favor de X ley y después se va al Tribunal Constitucional. O sea, una vuelta que le haga, ¿para qué nos juntamos entonces? ¿Para qué nos ponemos a decidir?
O sea, ahí yo creo que hay cosas que a lo mejor, no, como dices tú, no solamente la nueva constitución, pero ahí como siento, creo que hay un espacio de entender una discusión pública, como Sí. que están discusión que la gente entienda que hay un correlato. Chuta, voté por este tipo, y este tipo representa tal cosa, y están pasando cambios sociales. Ahora, así como yo creo que hemos sido exigentes en esta conversación con los partidos y con la política, en el sentido de hacerse cargo de las transformaciones sociales y de buscar representar a la ciudadanía y darle más espacios de participación, también creo que hay que ser exigente con la ciudadanía. Porque también es fácil decir todo lo que hay es malo, no informarse, no participar del debate. En el fondo hay una cultura también trolera, ¿cachai? Que se ve mucho en las redes sociales, donde hay una actitud moralista. El taxista, ¿por qué voy a votar por Juanito Pedrito si a la larga igual tengo que levantarme temprano? Ese discurso a mí me patea un poco, pero es como... Entonces, te fijas que Sí, la pero ciudadanía la oferta- también tiene que o sea, hacerse cargo de su rol de ciudadano. Claro, pero la ciudadanía, cuando el gobierno, el Estado le ofrece una herramienta de participación que sabemos que es delito, esta constitución, todo, estamos hablando mucho de eso, pero chuta, ¿cómo se hace cargo? También cómo la democracia le entrega herramientas para poder decidir en los tiempos que estamos ahora. O sea, cómo yo decido tengo una democracia menos débil, más fuerte, en donde yo puedo decidir por dónde una calle, donde un árbol, voto cosas, participo más. Bueno, si uno va, una buena pista a tu pregunta, Pablo, está precisamente en los resultados que tuvo la etapa de participación, los cabildos, ¿eh? Donde, ojo con un detalle, la principal demanda es el cuidado por el medio ambiente. En Chile hay un cambio cultural muy profundo ahí, ¿eh? A propósito de tu conversación con Matías Uno. O sea, Chile, y tiene que ver, yo creo, con los desastres naturales, tiene que ver con lo que hemos visto en Chiloé con los salmones, tiene que cómo cuidamos nuestra naturaleza. Bueno, ese es un tema. Pero el segundo tema de mayor demanda son espacios de participación. Más consultas, más elecciones, más instancias de participación. Y yo creo que hay que hacerlo esto bottom-up, de abajo hacia arriba. ¿Ah? Y creo por eso que los municipios es donde yo le metería mayor ingeniería de participación. Tú vives en un municipio, en una alcaldía, donde se están haciendo cambios permanentemente. Creo que desde ahí tenemos que empezar a... Claro, debería ser más social, tú tomar decisiones sobre lo que pasa. Sí, ahora, por ejemplo, en Providencia, en el Principado, que han habido varios intentos de darle espacio de participación a la ciudadanía. También lo hizo Carola Toa en Santiago. Al final son muy pocos los que participan. Entonces, hay una demanda por participación en el discurso de la ciudadanía, pero cuando se entregan plataformas, espacios que pueden ser no lo idóneos, pero hay, bueno, son pocos los que llegan. Entonces, yo antes pensaba que yo yo decía, pucha, esta gente que no va a votar no tiene derecho, como puede alegar, pero también creo que el que no va a votar, el que no participa de esta instancia, también es una voz. O sea, está diciendo algo. Tiene ese no participación es un voto. O sea, ese no votar. Entonces, para qué votar, para qué participar, que es un lugar común que dice mucha gente, es porque la democracia nos está ofreciendo la respuesta, pues voto y no pasa nada, son los mismos de siempre, bla, 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 bla. O tal vez haya una transformación cultural bien de fondo, y es que en la medida que las sociedades entiendan que los proyectos dependen de ti, que tu propia vida depende de tu esfuerzo y tu trabajo, la política pierde espacio de importancia. Porque ya no es tan central en tu propia vida. Es una trampa que tenemos los liberales, parece. Es una trampa, Bueno, la trampa liberal. Es la paradoja liberal. Aquellos que creemos en las instituciones liberales, tenemos que aprender a convivir con la apatía. Grandes espacios de ciudadanos críticos, claro. Conscientes, educados y que no estén dispuestos a votar. Y si votan, bueno, es porque que están diciendo algo también. En el fondo, creo que la política tiene que entender y adaptarse a sociedades más individualistas. Con proyectos comunes, eso, por supuesto. Claro. Y para eso estamos en la política. ¿Cómo es tu choque? O sea, desde Bópolis, ¿cómo cae el RNU? No hablar de la cosa portal, sino como la estructura tradicional de los partidos. ¿Cómo chocan estos trenes? ¿Cómo es la relación con los papás, con estos grandes, ¿cachai? Claro. A ver, yo creo que nosotros de a poco hemos ido creando un espacio de legitimación. O sea, cuando nosotros nacimos dijimos queremos que esta mesa es de 2 patas, creemos que podrían haber 3. Y ojalá 4. Nos miraron, pero chiquillos, simpáticos los nenes. Qué entrete, qué lindo. Y te diría que 4 años después, hoy día ya estando en la mesa y haciendo política, nos hemos ido ganando un espacio y los dos partidos lo han dicho públicamente, entiende que Evópolis le agrega valor al sector, le da diversidad, pone un grupo nuevo, más al centro, más moderno, generacionalmente más conectado con la democracia, no con partidos que nacieron en la dictadura, ¿cachai? Claro. Entonces,
yo creo que la diversidad del sector la hace bien y hay electores para los partidos en la medida que definan su identidad con claridad frente a la ciudadanía en la convicción de sus propios proyectos políticos. Entonces, la UDI tiene que buscar eso, Renovación tiene que buscar eso, atingente a los tiempos. Yo creo que un ejemplo interesante es lo que pasó en la última elección presidencial al interior de la UDI, ¿cierto? Jaime Belolio y Jacqueline Van Rieselbergher, próximo invitado a este podcast, ya que hablé con él. representaban dos proyectos distintos respecto de la UDI, ¿cierto? Jacqueline representa más bien un proyecto de continuidad, de la UDI tradicional, la clásica, la original. Y, en cambio, Jaime representó y buscó en su discurso decir, mira, nosotros tenemos que pertenecer a un país que cambió, por lo tanto la UDI tiene que ser parte de una sociedad moderna, hablarle ya no a los grupos más populares, sino a las clases medias, tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos. Y mira el resultado de la elección. Entonces, bueno, también coméntale a Jaime que yo creo que su discurso y esas visiones están más en Evópolis que se cambie. que en la UDI, porque la UDI con mucho electoralmente, digamos, claro, con voto eligió un ADN tradicional. Entonces, pero la máquina electoral, o sea, también una institución una institución que lleva 20 años como la UDI o el RN o el que sea el Partido Socialista, el dueño de el que conoce a la señora Juanita de Cauquenes es la máquina, po. La estructura tradicional. Entonces, el que vota, donde cada vez tiene un cliente, donde un padrón chiquitito, el que tiene el teléfono para llamar, oye, vaya a votar por mí, es más la estructura clásica. Sí. Entonces, la irrupción del no liderazgo es compleja, es como, por eso es lenta. Es lenta. Sí, es como... pero nosotros estamos, por ejemplo, Evópolis entrando y sacamos 150.000 votos en concejales en nuestra primera elección, poquitito, tenemos 38 concejales y ahora tenemos un diputado, la idea es pasar a tener 4 diputados y un senador. O sea, ir armando un espacio, creciendo, y esto creo que es importante, a un buen ritmo. No creo que hay que hacer una gran irrupción, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Puede ser un caudillismo, puede ser una bomba. Son personajes. Aquí, si tú quieres un proyecto político consistente y a largo plazo, que es lo que estamos construyendo en Evópolis, tú tienes que ir creciendo orgánicamente. Y en ese sentido, ir construyendo tu espacio, digamos, y siendo complementario a tus socios que representan un mundo más conservador, más tradicional. Ese mundo también existe en Chile. Esa derecha también está. Claro, es parte del paisaje. ¿Sí? ¿Cuál crees tú que es eso, el rol y el futuro de la centro-derecha? ¿Cómo, hacia dónde? Bueno, lo hemos conversado ya, a abrirse, pero ¿cómo ves el sector que pertenecemos también? Como reconozco parte, soy parte de RN, participo y... ¿Cómo ves el futuro? Lo hemos hablado, no reaccionario, más acorde a los tiempos, cómo se abre y perdemos estas redes de clientela, o sea, los partidos cómo explotan de alguna manera y se transforman, renuevan un poco su carta magna de alguna manera. Sí. O sea, yo soy optimista y para eso, como una pequeña observación mirando hacia atrás. Después de la tremenda derrota que tuvimos el año 2013, ¿cierto? En materia presidencial y en materia parlamentaria, el sector que había gobernado por 4 años el país con buenos resultados en gestión, se hizo una autocrítica súper potente respecto de su déficit político. Se hizo una autocrítica también respecto de su bagaje intelectual, de cuál era el proyecto en materia de ideas. ¿Para qué? ¿Para qué estamos acá? Exacto. Y en los últimos 3 años ha habido un debate, han emergido nuevos intelectuales, se han escrito libros, columnas, estamos insertos en una centroderecha que es más compleja en términos de ideas, hay manifiestos, hay distintas instancias donde, creo yo, se está viendo una centroderecha que ya entiende de que, entre comillas, el pacto de la transición se acabó y que hoy día tenemos que salir a defender un proyecto donde la libertad es la idea que nos une a todos. Hay matices, hay diferencias, pero hay un espacio común. Por lo tanto, yo soy optimista respecto del momento actual. Lo segundo, creo que el fracaso de la nueva mayoría, el fracaso del proyecto igualitarista también nos abre a nosotros una cuestión muy potente respecto a la ciudadanía, es decirle, no solo voten por nosotros por lo mal que lo hacen ellos, sino que aquí hay un cuerpo de ideas, hay un proyecto político basado en la libertad que es mejor para ti, para tu familia y para la sociedad que el proyecto igualitario que acabas de ver fracasar. Y luego yo creo que la derecha, que está constituido en 2 partidos, la UDI y RN, hoy día se abre y tiene más colores, empieza a tener una visión un poquito más moderna. Y se aprende de sus errores, partiendo por el déficit político que tuvo, por ejemplo, el gobierno en el cual nosotros participamos, ¿cierto? Y volvemos a la moneda, cosa que yo creo que es muy probable. Existe una posibilidad real de que eso ocurra. Vamos a tener una experiencia distinta, vamos a tener más horas de vuelo, vamos a tener más errores cometidos y creo que eso va a ser un aprendizaje. Vamos a tener que tener un proyecto más político, no solo basado en la gestión, más social y no solo en el crecimiento económico,
de mayor articulación entre los partidos, de mayor capacidad de persuasión en base a nuestras propias ideas y que a las demandas ciudadanas. Si se marcha, nosotros no podemos ir y bajar los pantalones y entregar cualquier cosa por cualquier... Claro. El que grita y el que marcha no necesariamente tiene la razón. Y nosotros muchas veces en el gobierno nos vimos superados por una presión social que no supimos manejar, y probablemente la respuesta que dábamos... Como bombado contra las marchas, Sí, como las paredes... y no respondíamos con ideas, respondíamos Sí. con soluciones técnicas. Y hoy día hay un debate ideológico muy potente en Chile, y si se vuelve a gobernar, hay que tener muy claro de que no solo la gestión va a ser fundamental, sino una arquitectura de ideas que te permite defender tu proyecto. A ti no te preocupa, a mí me da un poquito de miedo realmente gobernar los tiempos de hoy, más allá de que el troleo, más allá de todas esas cosas. Gobernar No es más complejo y... súper complejo, o sea, si mañana ganamos las elecciones, lo que pasa a la presidenta Bachelet, que con todos los déficits que tiene, es como que tenéis muchos grupos de presión, muchas voces, que son todos legítimos, pero puede paralizar el país. O sea, gobernar en esta complejidad es muy complejo. Sí. Yo creo que parte de lo que estábamos hablando recién es fundamental. O sea, tiene que hacerse mucha política hoy día. Mucha Sí, capacidad de tiene que ser articular, política. mucho diálogo. Tenés que tener a los partidos integrados, los parlamentarios tienen que participar activamente. Es una discusión, perdón. Y lo otro es que los programas, o sea, aquello que te comprometes con la ciudadanía, yo diría, tienen que ser minimalistas. Tienen que ser promesas que tú seas realmente capaz de lograr. Piensa tú que el gobierno actual tenía 3 grandes compromisos. Una nueva constitución, que, Falló. o sea, la ley de gratuidad, que todavía no existe como proyecto de ley. Existen 2 glosas presupuestarias, pero no existe un cambio estructural oye. en la educación superior. Oye, me dijo... Y, espérate, terminar, y la reforma tributaria fue un desastre, ha habido que parcharla. Entonces, si tú te comprometes y no cumples, No, la gente te lo cobra claro, mañana. baja tu capital político, baja en las encuestas y tus propios partidos te abandonan. Entonces, tú tienes que mantener bases electorales mínimas de aprobación en tu gobierno para poder administrar un cierto capital. Y si somos gobierno de nuevo, no podemos estar bajo el 40-35% porque sabemos que se va a producir una dispersión. Entonces, ¿cómo se mantiene eso? Creo yo, primero que todo, administrando muy bien las expectativas. O sea, aquí no tiene que haber ni gobierno de los mejores, ni gobierno de la excelencia, ni una lista de supermercados. Los 6 mejores sí, claro. ¿Te fijas? Tenemos que comprometernos a aquello que podemos Esa cumplir. discusión se está dando en la centro-izquierda con estos asuntos del frente, la izquierda, el mundo de la izquierda, con la discusión sobre el frente amplio. O sea, vamos a ver Sí. a lo mejor que vamos a llegar en la derecha, va a haber una centro-derecha. A la larga, el experimento como este centro liberal, no sé si está funcionando bien. Parece que no. Parece que es fallido el proyecto de amplitud y red liberal. Tenemos la nueva mayoría que va a ser, y te vamos a tener una izquierda más. O sea, vamos a lo mejor a llegar a Los estos Podemos chilenos. vamos a llegar a esos 3. Es posible que se dé algo bien interesante, de hecho, que en las primarias del 2 de julio eventualmente tengamos 3 primarias simultáneas. ¿Cierto? Que Chile Vamos lleve a 3 candidatos, que la nueva mayoría lleve a 3, 4 candidatos, y que el Frente Amplio, ¿cierto? Ya ha salido Alberto Mayol, se está perfilando alguien de RD, y ellos, para poder participar y tampoco renunciar a esta franja y poder perfilarse, se la jueguen por una primaria, ¿te fijas? Y entonces empecemos a ver que la ciudadanía tiene opciones y se abre la vaina. El menú se hace más grande. Exacto, y así son las democracias, son con deliberación y voto. Claro, esa oferta, a lo mejor es interesante ese proyecto del centro, porque lo que vemos entre la DC y el Partido Comunista es una mise en escena, creo yo, que un parte de un pololeo, igual como... O sea, un negocio. Es un negocio, Sí, claro. El PC es naturalmente parte del Sí, Frente Amplio, sí. pero es parte de un matrimonio hasta con la DC para poder ser una Claro. coalición Pero también mayoritaria. es interesante cómo este clivaje, o sea, la izquierda va a tener dos patitas, este Frente Amplio, que hoy está en nueva mayoría, eventual, o como se puede llamar, que pueden sumar obviamente más votos, se van a votar por entre ellos. En la derecha falla ese proyecto de centro. ¿Por qué? Y eso es el mundo. ¿Por qué Bópoli, por ejemplo, no es un proyecto más de centro que centro-derecha? ¿Por qué no es un nuevo espacio? A pesar de los costos, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué somos parte de Chile Vamos? Tú lo Sí, preguntas. eso, ¿por qué es parte de Chile Vamos? Porque aquí hay un grupo de personas que tiene una pertenencia cultural y también ideológica con la libertad y la centro-derecha, pero no se siente parte ni representada por los dos partidos tradicionales. Entonces buscó construir su propia identidad en una tercera pata dentro de esta familia. ¿Te fijas? Y por lo tanto, creemos que hay que construir coaliciones y proyectos amplios con diversidad para dar gobernabilidad. Piensa tú en el proyecto Centro Liberal. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hemos visto más bien personalismos que no han sido capaces de
Una configurar pena, claro. una nueva coalición, que es lo que ellos pretendían hacer. Y se está desgranando ese choclo. Y en cambio, con todas sus fragilidades y debilidades, Chile Vamos hoy día a una coalición Robusta. un poquito más sólida que la que era la alianza, más compleja y con posibilidades reales de ser gobierno, de tener una plantilla parlamentaria atractiva. Y de de, haber mayoría de los parlamentarios. exacto, Claro, o sea, yo creo que se puede, yo creo que si se dan ciertas circunstancias, hay un buen momento para el centro derecha. ¿Y no crees que hay un déficit en que no tengamos esta otra patita? O sea, que un centro, ya que la izquierda tiene estas dos patitas, que tenga este centro liberal, que está fuera de lo que es Chile Vamos, no un déficit para nosotros electoralmente, porque estoy empezando una segunda vuelta. Como que nos va a faltar esa patita. Bueno, pero Negociante. en esa segunda vuelta, ese elector más de centro liberal va a tener que elegir. O quedarse en la casa y dejar que otros elijan, o votar por el candidato de la nueva mayoría o de Chile Vamos, porque eso es lo que naturalmente debería ocurrir. Y yo intuyo que hoy día ese elector, estoy pensando en perfiles tipo Mariana Elwin, tipo Lili Pérez, tipo Andrés Velasco, naturalmente van a optar, si es que el candidato de Chile Vamos tiene una cierta moderación al centro, por votar por ese candidato versus un Alejandro Guillet, que es Claro, un fenómeno de encuesta, pero que no representa un proyecto político, creo yo, muy denso, es más bien un fenómeno particular, pero que está haciendo funcionar electoralmente. Está moviendo el negocio. Y yo creo que la izquierda se equivoca con Alejandro Guillet, porque en el fondo es pan para hoy, esto es tener un candidato que les permite la expectativa de volver a reelegirse, pero es en términos de proyecto político su propio fin. Claro, ahí me da mucha pena como el discurso. Por ejemplo, tengo mucho respeto al expresidente Lago y veo que sus propuestas, serio, como un señor como serio, como que estaba diciendo... Y al mismo tiempo como desconectado. Sí, es un debate, o sea, ayer viste el video que subió sobre la nueva galaxia, sobre el sistema solar, perdón. Pero un tipo que está haciendo, pero está desconectado, desambiguado. Esa desambiguación es el problema que también podemos sufrir. O sea, cómo a mí la oferta que podemos otorgarle a la ciudadanía puede terminar en una desambiguación y podemos terminar con toda la tecnología que podemos llegar a tener en polarizar y un discurso también encerrado en nuestros electores. Sí. O sea, ¿cómo salimos a conquistar a meter más gente a la micro? Subir más gente al tren. Yo creo que la primaria es clave en ese sentido, Sí. porque te pone un poco forzado para movilizar a tu base electoral. Mira, un dato práctico. El año 2013 hubieron 2 primarias, ¿cierto? Presidenciales. La de la Alianza, donde corrió Alamán y Longueira, y la de la nueva mayoría, donde estaba Bachelet, donde estaba Orrego, donde estaba Velasco y donde estaba Gómez. Nosotros movilizamos 840.000 votos. Ellos movilizaron 2.100.000 votos. Claro. Ese día habían ganado la elección presidencial, porque casi triplicaron nuestra capacidad de movilizar. Sí. Nosotros en esta primaria tenemos el deber, para ocupar además ese espacio de franja, de tener una primaria lo más competitiva posible. Hay hoy día un claro favorito que es Sebastián Piñera. Pero incluso Sebastián Piñera debería entender que estratégicamente lo mejor para el sector es tener una primaria con muchos nombres, muy movilizadora, para que luego el 3 de julio el que gane tenga todo un sector ordenado con capacidad de movilizar votos para la elección también. En noviembre. Por Claro, supuesto, y generan... ampliar. O sea, nosotros deberíamos aspirar a aumentar sustantivamente la votación que tuvimos en la primaria del 2013. Como sector deberíamos mirar a nosotros mismos y decir, mira, tenemos que sacar más de 1.200.000 votos. Claro. Yo creo. O sea, yo siento que nosotros tenemos que mirar de ahí para arriba. Menos que eso, es un sector que no está creciendo. Hay un problema bien práctico en las primarias que no está normado en el financiamiento público. Es una cosa muy... ¿Hay financiamiento público? ¿Para las primarias? Sí. ¿Para campaña? Sí. Hay financiamiento público. Pero es menor. Es pequeño, y hay topes, obviamente. Claro. Y hay capacidad de recaudar a través del CERVEL plata para las primarias. Pero por supuesto. Oye, aquí se nos está acabando el tiempo. Está muy bien. Pasamos, pero la última pregunta. Yo en esta conversación tengo un tema optimista con respecto al futuro de este planeta, este futuro social. Me gusta eso, que bueno, salía a conversar y eso. ¿Cómo te imaginas el... No, esta pregunta así como de revista. ¿Cómo te imaginas el 2020? No, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? No, ¿cómo ves este sistema de partidos, esta participación? ¿Cómo te imaginas que va a ser después de este ciclo electoral? ¿Qué va a pasar en el 2018 más allá que sabemos que ojalá que gane quien tenga que ganar? Ojalá que después de las elecciones, ¿cómo te imaginas la sensación del ciudadano?
y esto es una pregunta No, media rara, sí. ¿cómo también nosotros somos capaces de inspirar todos los partidos? ¿Cómo somos capaces de inspirar un cambio y volver a pinchar con la gente? Volver a pololear. Bueno, primero va a ser un proceso muy lento. Así como la relación de la ciudadanía con la política se fue deteriorando lentamente, los partidos lentamente fueron perdiendo la confianza. Creo que recuperar eso va a ser lento. Aquí, para llegar a pololear, vamos a tener que invitarla a comer, terapia de pareja. vamos a tener que invitar, vamos a tener que ir a bailar, tenemos que ir a hacer deporte. O sea, aquí, para llegar a pololear, va a haber que hacer muchas cosas más. Y hay que ser mucho más creativo. Pero va a tomar tiempo. Yo creo que aquí tienen que haber cambios institucionales, como lo fue la nueva legislación de los partidos y del financiamiento de la política, que la haga más transparente, la haga más... y luego, creo que también una renovación de los liderazgos. Sí. O sea, es fundamental que en el Congreso, que en el gobierno, quienes se estén representando no sean actores de la transición. O sea, tiene que entrar un lote que hable con la sociedad actual. Eso hablaba con Pablo Paredes, o sea, al final es como decir, yo le tengo mucha fe al 2022, a esas elecciones, le tengo fe, o sea, digo, como ciclo electoral, es que entren unos cuadros y aparte también la gente, yo me puedo sentar y tú, con tu ejemplo, Pablo Paredes, y tenemos cosas en que estamos de acuerdo. Sí. Hay cosas que estamos de acuerdo, hay cosas que la mitad no. Pero ¿por qué no nos centramos desde lo que estamos de acuerdo y no desde la diferencia? Siento yo que la política está demasiado esta cuestión, que también es una cosa casi efectista de los medios, como que lo que vende es la polémica. Ay, dijo esto otro. Pero la pelea entre la DC y el Partido Comunista, entre RN y la UDI, no va a vender. O sea, debería, porque estos liderazgos están cansados, que vienen en este ciclo de los 70, que yo creo que se van a empezar a jubilar después de la dictadura, debería emerger gente que se relacione en otros ámbitos, que tenga más joven, una generación más joven. Y esa generación joven tiene que establecer códigos desde ya de convivencia republicana. Sí. Creo que ese es, a mi juicio, es fundamental. Yo estoy de acuerdo, pero creo que en política nadie te regala nada. No, y claro. Tú tienes que trabajar muy duro y construir proyectos. Y por eso, cuando converses con Jaime, bueno, hay una generación que si están partidos políticos donde no tienen la capacidad de emerger, van a tener que pensar bien cómo se organiza para poder tener roles de primera línea. Claro. O sea, Evópoli efectivamente es cabeza de ratón. Pero yo creo que eso es mejor que ser cola de león. Sí. Si tú quieres renovar proyectos y quieres instalar nuevos liderazgos. Y Evópoli está en esa apuesta. Oye, muchas gracias. Nos pasamos un poquito el tiempo, pero te agradezco mucho y ya lo publicaré. Muchas gracias, Pablo. Gracias.